días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Estamos estudiando el libro de Ezequiel, capítulo 16, del 15 al 34. Yo le puse por título, ¿Cómo duele la traición? Creo que la traición, si alguna vez le han traicionado, o usted ha traicionado, o yo he traicionado, no me dejará mentir que la traición viene de las personas a las que amas, a las personas que les confías. Y esto es precisamente el porqué, el dolor. Y vamos a ver en estos versículos, creo que todo el capítulo 16, pues habla de la traición del pueblo de Dios hacia su propio Dios. Y también es algo que se viene repitiendo de tiempo en tiempo. En el capítulo 16 de este libro, Ezequiel, vamos a describir la historia de Jerusalén, una ciudad infiel y adúltera. Dios se preocupó y amó tanto a Judá que también el profeta Isaías en el capítulo 5 describe todo lo que Dios hizo por esta nación. Es más, hubo un momento en que Dios se pregunta a sí mismo y se dice, ¿qué más puedo yo hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice que Dios cercó a Judá, le puso un vallado, la despedregó, plantó vides escogidas, edificó en medio de ella una torre e hizo un lagar. Judá fue una nación escogida para que diese frutos dulces, para que Dios llevara a cabo su obra. Tenía todo para dar fruto, pero dice la palabra que dio frutos ácidos, amargos. Nada en su vid servía. Pues a pesar de la actitud de su pueblo, créame, Dios seguía amando a esa nación escogida. Dios seguía teniendo misericordia, pero su justicia, lo hemos repetido en otras ocasiones, no pasaría por alto el pecado. En los siguientes versículos del 15 al 35 veremos otra condición que lastimó el corazón de Dios, como sigue sucediendo hoy en día con su pueblo, porque no estamos muy lejos de hacer lo mismo. Dios nos escoge, nos aparta, ha puesto un vallado alrededor de nosotros, ha limpiado nuestras vidas y Él espera que nosotros también demos fruto. Y el fruto que Dios espera de nosotros es el fruto que se produce a través del Espíritu Santo. Frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿cuántas veces nuestro fruto son los frutos de la carne? Frutos amargos, frutos ácidos. ¿Sabe usted que la traición duele? Vemos en el versículo 15 al 17 cuando el Señor dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Dios ve a su pueblo como esposa irse tras otros amantes. En estos podríamos meter que es Egipto y Asiria, dos naciones poderosas. Jerusalén confiaba en su hermosura, una hermosura que Dios le había dado. Dios había ataviado a su pueblo con riquezas, con oro, con vestidos hermosos, mismos que fueron usados para seducir y prostituirse. Se le olvidó a su pueblo que el que le había dado la vida era Él, que el que le había recogido era Él, quien que había cuidado de Él era el mismo Dios. Comparando Dios así la traición de su pueblo como la traición de una esposa que abandona a su marido para irse tras otro. Jerusalén como esposa de Dios había cometido adulterio. Sirvió a los ídolos que tanto Dios les había dicho, no los adorarás, no te inclinarás a ellos, pero la inclinación al mal ya estaba en el corazón de su pueblo. Sirvieron a los ídolos con el esplendor y la belleza que el mismo Dios les había dado. Hicieron lugares altos como las demás naciones, sacrificando a los ídolos. Dice que ofrecían en esos sacrificios la harina, el aceite, la miel recibidos por Dios. Dios les recuerda a Jerusalén que todo lo que Él les había dado, el pan, la flor de harina, el aceite y la miel, eran los alimentos básicos en la época. Y Dios les había dado generosamente todo esto a su pueblo. Sin embargo, en lugar de agradecerle y honrar a Dios por ello, Jerusalén los había usado para adorar a otros dioses. Aquí nos detenemos por un minuto y reflexionamos. Todas las cosas que tenemos en nuestra vida han sido dadas por Dios. Todo don perfecto, toda dádiva, dice la Biblia, proviene de nuestro Padre, del Padre de las luces.
porque Él tiene cuidado de nosotros. Desde el alimento, la salud, la familia, las fuerzas, el trabajo, el respirar, todo viene de Dios. Claro que nos esforzamos, que trabajamos, pero aún así, las fuerzas y la capacidad viene de parte de Dios. La vida, que es el regalo más grande, viene de Él. La pregunta es si somos agradecidos y reconocemos que las bendiciones que tenemos en nuestra vida vienen de Dios. Creo que podemos decirle al Señor gracias. Gracias por todo lo que me das. Decía mi padre, ¿cuánto cuesta un tanque de oxígeno en un hospital? Mas sin embargo el Señor nos da cada día el aire, el oxígeno y la vida. Otra de las cosas más terribles que hizo el pueblo de Dios fue pasar por el fuego a sus hijos, sacrificando a sus propios hijos. Lo podemos ver en el versículo 20. El Señor le dijo, tus hijos, los que habías dado a luz para mí, los sacrificaste para que fuesen consumidos. ¿Era poca cosa tus fornicaciones, que aparte entregaste la siguiente generación a esos ídolos? ¿Qué estamos haciendo por la próxima generación? ¿A quién se los estamos entregando? ¿Estamos realmente preocupados? ¿Estamos realmente dedicados para nosotros ofrecer a nuestros hijos a Dios, para que conozcan a Dios, para que les sirvan a Dios? ¿O quién está enseñando a nuestros hijos? Dice la palabra que ellos ofrecieron a sus hijos a los dioses. ¿Cómo puede el pueblo elegido de Dios haber caído tan bajo? Después de todo, ¿cómo pudo un pueblo que Dios había redimido de la esclavitud en Egipto y lo había guiado por el desierto y ahora estar adorando a otros dioses, incluso hasta sacrificar a sus propios hijos? La respuesta es que cuando uno se aleja de Dios, será capaz de hacer cualquier cosa, olvidándose que Dios es la única solución. El pueblo de Dios no conoció la vergüenza. Jerusalén había desechado a Dios para poner su confianza en Egipto y en Asiria. Dos potencias fuertes en aquel entonces. Dejaron de confiar en Dios, el Dios Todopoderoso, solo para obtener de ellos algún favor. Podríamos decir que estas naciones se convirtieron en amantes de Jerusalén, así que es considerada como una prostituta que deja a su marido para irse tras extraños. Qué sensación más triste debió haber sentido mi Señor en su corazón. Porque a diferencia de las rameras recibían regalos, paga por su servicio. Pero su pueblo, en lugar de que les pagaran, ellos mismos daban sus propios dones a todos sus enamorados. Les diste presentes. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos. Eso lo podemos ver en el versículo 34. Vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Alguna vez hemos traicionado a nuestro Dios? ¿Nos hemos alejado de su camino? ¿Hemos caído en la tentación de ir tras otros dioses para obtener lo que queremos a costa de nuestra fe, a costa de nuestra integridad, a costa de nuestra ética cristiana? Si hemos perdido el camino, creo que hoy es el día de hacer un alto y escuchar el corazón de Dios. En este pasaje vemos cómo la actitud de su pueblo lastimó el corazón de Dios y cómo le sigue doliendo hasta hoy en día. Él espera que nos volvamos a Él porque todavía hay tiempo. Dice la palabra que Él perdona nuestras iniquidades y ya no se acuerda de nuestro pasado. Este es un llamado a regresar al abrazo amoroso del Creador, quien conoce, quien nos ama, recordándonos que nuestras elecciones deben de reflejar ese amor en cada acción y en cada decisión. Oramos a Dios. Dios, perdónanos por haber dejado que nuestro tiempo, que el afán, el entorno, amistades, trabajo, prosperidad ocupen tu lugar. Y te pedimos perdón por las veces que hemos acudido a personas o a cosas buscando respuestas. Ayúdanos a serte fiel y que no se nos olvide que todo lo bueno que hemos recibido viene de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.